En la lección anterior hablamos de las dos maneras de ejecutar código en Python, el modo interactivo y el modo script, y en particular hablamos de dos herramientas que eran Jupyter Notebooks y Sublime Text que nos permitían editar y ejecutar ese código. En este video entonces hablaremos de las diferentes alternativas que existen para implementar nuestros programas en Python y analizaremos algunas ventajas y desventajas y al final les daré como la sugerencia que considero yo puede ser la herramienta más útil y que facilitará ese proceso de aprendizaje. Así que vamos a hablar en detalle de estos entornos de programación. Bien, entonces hablemos del primer entorno de programación que es precisamente Jupyter Notebook, el que usamos en el video anterior. Entonces la gran ventaja que vimos era que nos permitía ejecutar pequeñas porciones de código de forma interactiva, es decir, de inmediato ver el resultado de esa ejecución del código, y eso nos permite entender, aprendiendo Python, nos permite entender precisamente cómo funciona cada porción de código. Entonces, esa es una de las grandes ventajas, pero otra es que cuando tenemos un notebook, voy a crear acá un nuevo notebook, podemos tener texto, tenemos un notebook pero enriquecido, es decir, no solo podemos tener código como lo hacíamos antes, código de Python, sino que por ejemplo podemos insertar una nueva celda arriba, y esa celda puede ser no solo de código sino de algo que se llama Markdown, que es texto enriquecido. Entonces yo puedo por ejemplo usar el símbolo de numeral para poner un título, pero entonces puedo usar dos símbolos de numeral para poner un subtítulo y puedo poner tres símbolos para poner un subtítulo de nivel 3 y luego puedo escribir texto y puedo incluso insertar enlaces. Entonces, no sé, por ejemplo, si yo escribo esto entre llaves, este es un enlace y entre paréntesis al frente puedo poner entonces el sitio, la dirección web, digamos codificandobits.com, o puedo poner una imagen. Entonces puedo poner acá llaves, signo de admiración, llaves y paréntesis, y entre paréntesis por ejemplo la ruta de una imagen determinada, y cuando ejecuto esa celda, fíjense entonces que el título, o sea el texto aparece con diferentes formatos. Acá puedo tener un enlace, entonces si yo le doy clic a este enlace pues se va a abrir el sitio web correspondiente, y lo que era la imagen, entonces acá yo puedo introducir una imagen, podría ser un enlace a un video. Entonces es un notebook donde no solo voy a tener texto de Python, sino que puedo poner comentarios en formato de texto, o puedo tener otros elementos adicionales multimedia que hacen, digamos, que la información que yo consigne en ese notebook pues sea mucho más rica, y eso también digamos que puede facilitar ese proceso de aprendizaje. Entonces esa es la otra gran ventaja de Jupyter Notebooks. El otro entorno de programación, como vimos, son los editores básicos de texto, pero especializados precisamente en Python. Entonces, el que yo les recomiendo siempre es Sublime Text, pero si ustedes hacen una búsqueda en internet probablemente encontrarán otros. La ventaja de este es que, por ejemplo, además de ser liviano, nos permite ejecutar el código o escribir el código y editarlo fácilmente. También entonces, por ejemplo, nos permite, dependiendo de la plantilla de color que estemos usando, pues lo que vimos anteriormente es que las diferentes variables o los diferentes elementos del código son coloreados de manera diferente. Entonces tenemos el texto con un color amarillo en este tema, las variables con colores blancos, los operadores con colores fucsia, las funciones con colores azules, y cuando tenemos ya muchas líneas de código o un programa bastante grande, pues eso facilita la edición del código, ¿sí? Además estas plantillas de color las podemos modificar. Entonces por ejemplo acá en Sublime Text podemos ir a preferencias y cambiar el esquema de color. Entonces acá este se llama Monokai, pero yo puedo poner uno que se llama Auto, por ejemplo, o puedo poner uno que se llama Breakers, o podemos poner uno que se llama, hay diferentes, entonces podemos poner uno que se llama Celeste o Mariana o 16, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de las preferencias que tengamos, pues podemos seleccionar ese esquema de color, ¿sí? Preferiblemente yo lo coloco casi siempre con un fondo negro y las letras de colores, el texto de colores claros o el código de colores claros. Entonces, la otra gran ventaja es esta. La otra alternativa, el tercer tipo de entorno de programación son los IDEs. El IDE lo que significa es que es un entorno integrado de desarrollo.
de sus siglas allá en inglés. Y entonces básicamente es como una combinación de este editor básico de texto con lo que permite tener Jupyter Notebooks. Entonces acá les voy a mostrar un ejemplo. Uno de los más usados es PyCharm, este que les estoy mostrando acá. Hay otros que, por ejemplo, se podrían usar, que son Visual Studio Code, que son ya programas que ocupan más espacio en memoria, que ocupan más recursos. Entonces cuando los abrimos, observen acá que simplemente cargar el programa requiere un poco más de tiempo, es un poco más lento, y esto usualmente podemos acceder, digamos, a estos IDEs cuando tenemos, por ejemplo, no solo un archivo de Python o un script, sino que tenemos un programa completo que tiene muchos scripts y que tenemos que ponerlos todos a interactuar los unos con los otros. Entonces ahí en ese caso es más sencillo usar algo como esto para poder acceder. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de un proyecto de Python, y este proyecto de Python tiene dos archivos, un archivo que se llama main, al cual podemos acceder acá, y un archivo que se llama test, al cual también podemos acceder. Entonces, si queremos poner a interactuar diferentes archivos de Python, o nuestro programa, el software que estamos desarrollando, es mucho más complejo, pues podríamos usar algo como esto. Y esto pues tiene varias ventajas adicionales al editor de texto simple que teníamos de Sublime Text. Una de ellas es que, por ejemplo, a medida que estamos escribiendo código, entonces él nos va mostrando de forma interactiva los posibles errores que estemos cometiendo. Entonces, por ejemplo, si yo digo acá vamos a escribir C igual a F más G, ¿sí? Entonces él automáticamente acá me está resaltando, podemos ver que está resaltando, vamos a ampliar esto un poco, está resaltando la F y la G con una pequeña línea roja en la parte inferior. Si nos ubicamos sobre estas líneas rojas, él nos está diciendo que hay una referencia que no está resuelta. Es decir, básicamente lo que nos está diciendo es, estamos intentando usar una variable f que no ha sido definida previamente. Y lo mismo con la variable g. Entonces en tiempo real nos va indicando como los posibles errores. Por ejemplo, acá esto es una advertencia. Este triangulito amarillo es una advertencia. Acá más adelante hablaremos de estas librerías en Python, pero estamos trayendo una librería que nos permite manipular datos de hora y de tiempo y de fechas. Entonces acá lo que nos está diciendo es que no estamos usando este date time que llamamos al inicio del código, no lo estamos usando más adelante. Entonces eso pues es un error ahí en este caso. Entonces, por ejemplo, si escribimos A igual a 5, B igual a 7 y hacemos la suma de A y B, él nos permite también de forma interactiva entonces ver cuál es el valor de la variable A. Entonces la variable A es un entero, un número entero, y tiene un valor de 5, y la variable B es un entero que tiene un valor de 7. Entonces es mucho más interactivo, tiene esa gran ventaja, pero la desventaja es que está pensado para proyectos mucho más complejos, que para este curso en particular realmente no lo requerimos. Entonces es un entorno de programación que ustedes pueden mirar, pero que realmente toda la complejidad que tiene y las herramientas y opciones que tiene son innecesarias para este punto en el cual nos encontramos ahora, que es aprendiendo únicamente Python. Entonces realmente está sobredimensionado para las necesidades que tenemos ahora, pero también es una alternativa. Y otra alternativa, vamos a cerrar esto, y otra alternativa entonces es Google Colab. Google Colab básicamente es una herramienta muy similar a Jupyter Notebooks, es decir, donde en el fondo tendremos un intérprete de Python, pero lo que estamos viendo es básicamente una ventana de un navegador donde estamos escribiendo el código y ejecutándolo desde ese intérprete. Pero la gran diferencia con Jupyter Notebooks, donde recuerden que los Jupyter Notebooks requieren que tengamos Python instalado localmente en nuestros computadores, la gran diferencia de Google Colab es que haremos exactamente lo mismo, pero lo haremos en un computador virtual, es decir, a través de internet, que es suministrado precisamente por Google. Entonces, ¿cómo vamos a acceder a esa opción? Vamos a escribir colab.research.google.com. Y entonces cuando ingresamos allá a Google Colab, ya esto es un Jupyter Notebook, pero entonces si queremos crear este notebook o crear un notebook en nuestro Google Drive, pues tenemos que tener una cuenta de Google asociada. Entonces le damos Sign In, ingresar. Acá escribimos entonces nuestro correo
de Gmail, nuestra contraseña, y con esto ya hemos ingresado a Google Colab. Le decimos acá New Notebook y entonces nos crea un nuevo notebook que básicamente funciona de forma idéntica a como ocurría en el caso de Jupyter Notebooks. Entonces tenemos acá un notebook que le podemos poner un nombre específico y tendremos exactamente las mismas opciones. Entonces acá tenemos, por ejemplo, una celda de código, donde podemos entonces escribir, por ejemplo, el código, y con Shift Enter, tal como lo hacíamos en Jupyter Notebook, lo podemos ejecutar. Pero entonces podemos tener también una celda de texto, y acá entonces en la celda de texto podemos poner título, subtítulo, etcétera, etcétera, y ejecutar esa celda de texto o de texto enriquecido. Pero aquí esto, ¿dónde se está ejecutando? Entonces, si vamos aquí a esta esquina superior derecha, automáticamente cuando creamos este notebook, inmediatamente Google nos proporcionó un computador, una máquina virtual allá en los servidores de Google, y una máquina virtual que en este caso tiene 12 GB de RAM y tiene un disco duro de 107 GB. ¿Sí? Entonces inmediatamente ya y automáticamente esa máquina virtual ya tiene Python instalado. Entonces cuando ejecutamos cada celda acá del notebook, estamos enviando esa información vía internet allá a la nube, a ese computador virtual, y estamos ejecutándolo y él nos está enviando la respuesta para poderla ver acá en pantalla. Entonces es la misma esencia de lo que ocurría con Jupyter Notebooks, pero lo estamos haciendo en la nube. Entonces esta podría ser otra alternativa, pero preferiblemente ahora que estamos iniciando en Python, pues la idea es que lo tengamos instalado en nuestros computadores y lo ejecutemos localmente desde nuestros computadores. Pero este es otro entorno de programación que también ustedes pueden revisar en caso de que estén interesados. Perfecto, hemos visto los pros y los contras de los diferentes entornos de programación que podremos utilizar en Python. En particular, para este curso les sugiero las dos alternativas más sencillas y más livianas: Jupyter Notebooks para el modo interactivo y un editor de texto como Sublime Text para el modo script. En este punto, y con lo visto en las lecciones anteriores, ya estamos listos para nuestra primera práctica, que será el tema precisamente del próximo video, y en donde veremos aspectos elementales de la programación en Python y del uso precisamente de Jupyter Notebooks.